Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Eugenia Isorralde, soy médica veterinaria, soy docente inscripta a la cátedra ad honorem. En este momento estoy trabajando como investigadora en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes Corrientes, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, así que tengo un sesgo productivo bastante importante. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de puerperio y lactación. Ustedes en la clase pasada ya estuvieron hablando bastante de parto, vieron cuáles son todos los procesos y los fenómenos que involucran esta etapa, así como también todos los cambios hormonales que sufre la hembra luego del parto. Ahora lo que vamos a tratar es la etapa siguiente, que es el puerperio. El puerperio es justamente la etapa, como decimos, que continúa el parto, incluye la tercera fase del proceso global, digamos, y justamente se caracteriza por tener reajustes fisiológicos y anatómicos del aparato genital, donde recupera totalmente su funcionalidad, ¿sí? Y el útero vuelve a estar listo para poder recibir, implantar exitosamente un embrión. Entonces, en este momento tenemos dos etapas, una involución uterina y una reanudación de los ciclos estrales. Entonces, ¿cuál es la importancia real del puerperio? Es que durante el puerperio, como dijimos, se reconstituye este sistema reproductor. Y ustedes tienen que tener en cuenta que el objetivo de un sistema de cría es obtener una cría, o generalmente un ternero por vaca por año. Entonces, en bovinos, nosotros tenemos que tener en cuenta y ubicarnos que la gestación me demanda 280 días. Tenemos una gestación de 280 días, entonces en un año nos queda alrededor de 80 días para volver, 185 días para completar el año, para que ese animal vuelva, o sea, atraviese todo el proceso de puerperio y vuelva a quedar preñado, ¿sí? Entonces, es aquí es donde el productor realmente se encuentra con un gran problema, porque tiene que saltear varios obstáculos para poder obtener este objetivo, para poder lograr este objetivo, ¿sí? Bueno, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que, como dice acá, la ciclicidad comienza mucho antes en las vacas lecheras, ¿sí? Acuérdense que también las vacas lecheras se les retira el ternero mucho antes. Ahora vamos a ver la real importancia de la presencia o no del ternero al pie. Pero lo que ustedes tienen que tener claro es que realmente les queda muy poco tiempo generalmente en un ciclo productivo. Es muy corto el tiempo que les queda posparto para volver a preñarse, ¿sí? O sea, entonces, cuanto antes terminemos o cuanto antes ese animal supera esta etapa de puerperio, es más probable que se cumpla con el objetivo real del establecimiento o del sistema. Por eso, por eso justamente es muy importante no perderse las primeras ovulaciones, o no perderse ninguna ovulación luego del puerperio, ¿sí? Bueno, en este esquema ustedes pueden ver justamente lo que yo les estaba diciendo. Van a ver que en rojo están los periodos de la gestación, digamos. En azul puse los meses en los cuales se puede producir el parto. Estamos hablando de un servicio de octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? Pueden ver que cuando nace en julio se le denomina generalmente cabeza de aparición. El puerperio, alrededor de 60 días en bovinos, los transcurre durante los meses de agosto y septiembre. Entonces entra prácticamente ciclando a octubre, noviembre, diciembre, que es el servicio. Eso se le denomina cabeza de aparición. Ahora, si mi hembra me pare en agosto, como es el caso del medio, va a tener 60 días de puerperio que les va a comprometer los meses de septiembre, octubre, y ya va a tener solamente 60 días para volver a quedarse preñada, con 21 días cada ovulación. Decimos que acá puede tener 3 oportunidades en 60 días de quedarse preñada. Si todo va bien y el puerperio solamente le demanda los 60 días.
Ahora, en el tercer caso, estamos hablando de una cola de parición que me parió en septiembre, tenemos, el puerperio les compromete ya los meses completamente de servicio, o sea, octubre y noviembre, y solamente si terminó su puerperio correctamente, si no tiene ningún otro tipo de bloqueo ni factor así negativo, va a estar cíclica recién en diciembre, o sea que este animal se va a volver, o sea, ya era cola de aparición, y si todo viene bien, va a seguir siendo cola de aparición, o directamente no se va a preñar. Y va a aparecer como hembra vacía, cuando hagamos los tactos allá por febrero, pero ¿qué pasa? No va a ser una hembra vacía porque me falló, porque tiene un tipo de patología, va a ser simplemente porque el puerperio tal vez demandó más de 60 días y no tuvo tiempo real de contacto con el macho para volver a preñarse, ¿sí? Bueno, vamos a describir justamente cuáles son los procesos que que se deben atravesar durante el puerperio. El primero, digamos, es el proceso de involución uterina. Acuérdense que ustedes tienen un útero gestante sumamente ampliado, ¿sí? Para poder contener ese feto, contener ese ternero o ese potrillo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese útero tiene que restablecer y sufrir un proceso de recuperación anatómica, histológica y fisiológica. Esto va a ser ayudado por las contracciones uterinas o contracciones del miometrio, donde se va a eliminar hacia el exterior todo tipo de, por ejemplo, se van a desintegrar todos los tejidos que antes cumplían algún tipo de función, como adhesión o vascularización a la placenta. Eso se va a producir un proceso inflamatorio, se van a desintegrar y se van a eliminar a través de los loquios, ¿sí? También todas las glándulas endometriales que estaban justamente cumpliendo una función van a regresar, ¿sí? Se van a reducir el número de células también del endometrio. Esto generalmente es mucho más rápido en animales que tienen presentación difusa que en estos otros animales que tienen focalizadas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser? De nuevo, resumiendo los cambios morfológicos, la disminución del peso y del tamaño del útero, ¿sí? Un útero que está completamente estirado y agrandado. Cambios histológicos, involución justamente de todo lo que es glandular, remoción de tejidos, ¿sí? Y reducción de la flora bacteriana. Ustedes imagínense que esto es prácticamente un excelente caldo de cultivo. Tenemos un espacio lleno de tejido que se va desintegrando, líquido, un cervix abierto todavía, entonces es un ambiente especial para la infección. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un gran ingreso de células blancas, que lo que van a hacer es ir eliminando hacia el exterior todo tipo de, o sea, todo tipo de tejido y se va a prácticamente volver a la casi esterilidad del útero, ¿sí? Ahora, cuando veíamos la parte de involución de tamaño y longitud en estos cuadros, ustedes pueden ver cómo prácticamente un día después del parto tenemos un útero de 1 metro más o menos, o sea, son 100 centímetros, ¿sí? Lo cual luego de 25 o 30 días, que es lo que comprende este proceso, vamos a tener un útero ya mucho más vuelto a la normalidad, un útero de 25 centímetros, ¿sí? Lo mismo con el peso y con el diámetro. Realmente ustedes próximamente en algún momento lo van a ver en el práctico, como es un útero, cuando un útero no gestante, ¿sí? Sus paredes, su estructura, y les aseguro que un útero gestante es completamente, se vuelve casi una membrana, ¿sí? De tanto que se estira para poder albergar. Generalmente cuando se hace la cesárea se puede ver prácticamente a través de la pared uterina, ¿sí? Es increíble lo que se estira y lo que se adelgaza. Bueno, entonces vemos que cambios histológicos vamos a tener, van a ser las contracciones
uterinas, van a generar justamente esta isquemia, una degeneración de todo, de las arterias que estaban hipervascularizando, necrosis de las carúnculas, ese proceso inflamatorio que yo les decía, con gran flujo de células blancas, y fagocitosis de todo el tejido necrótico, repitalización y expulsión hacia el exterior de todo esto que ya no cumple más ninguna función dentro de la hembra. ¿Ah? Bueno, esto más o menos va a llevar entre 30 días, 30 a 35 días, y generalmente esto lo que va a constituir va a ser una barrera física para la implantación. En el caso de que una hembra se pueda llegar a servir antes, de que pueda llegar a ciclar, y generalmente lo que sucede es que este útero, que todavía no ha vuelto a la normalidad, puede representar una barrera física para la implantación correcta de ese nuevo embrión generado, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya se produjo la reconstitución anatómica del útero, tenemos otro problema que es un poco más complejo, que es la reanudación de la comunicación entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, las gónadas, ¿sí? A esto le denominamos anestro lactacional. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente hay cambios endocrinos, o sea, el perfil hormonal de la gestación lo que genera son modificaciones en la comunicación entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, ¿sí? Se priorizan funciones relacionadas al mantenimiento del cuerpo lúteo, al desarrollo de la glándula mamaria, ¿sí? Todo lo que es gestacional. Entonces, ¿qué pasa? Esta comunicación se tiene que volver a restablecer. Hacia días después de parido, lo que va a pasar es que la FSH la hipófisis posee o va a tener pocas reservas de hormonas FSH-LH, y también va a estar un poco menos sensible hacia la GnRH secretada por el hipotálamo. Entonces esa es la primera etapa, o lo primero que se tiene que resolver. Eso demanda alrededor de 7 días, entonces eso es bastante rápido. Pero luego tenemos otros factores como la presencia del ternero al pie de la madre, y también las carencias nutricionales que puedan llegar a tener. A esto le denominamos balance energético negativo. Pueden estar en estrecho contacto o no, generalmente una cosa salva a la otra, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, por eso justamente dice acá que el balance energético negativo, o sea, estamos hablando de vientres que han parido y que están con una condición corporal muy baja, empiezan a consumir sus reservas, y eso le denominamos balance energético negativo, o bueno, también la presencia del ternero. ¿Qué pasa? Esto lo podemos manipular mediante estrategias como los destetes, destete precoz, destete temporario, el uso de lata, mascarilla nasal, darle de comer a esa hembra, ¿sí? O también en el caso de las vacas lecheras, manipular el número de ordeños. Decimos que en bovinos de leche el primer celo fértil, estamos hablando no de la primera ovulación, primer celo fértil es otra cosa, aparece alrededor de los 45 días, y en bovinos de carne un poquito más tarde. Por eso yo siempre les hablo de 60 días, 60 a 65 días si todo va bien, ¿eh? Si no tenemos ningún tipo de restricción nutricional. Si tenemos restricción nutricional, se nos va a alargar bastante más, ¿sí? Ahora las yeguas tienen la particularidad de presentar el celo del potro, que es un celo muy pronto luego del parto, a los 10 o 15 días, y bueno, en el caso de las cerdas tenemos un anestro lactacional muy importante, quiere decir que mientras esté la cría al pie de la madre, es muy difícil que vuelva a ciclar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales factores que nos afectan? La presencia del ternero, la nutrición, o sea, la condición corporal del vientre, y bueno, la existencia de algún tipo de patología, ¿sí? Que eso ya escapa un poco de lo fisiológico, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son otros factores que tenemos que tener en cuenta? La estación del año, la raza, el genotipo. Hay animales que son mucho más precoces, digamos, que responden mejor a cambios nutricionales también, la edad, el número de partos o la presencia del toro. Creo que eso ya lo hablamos en otras clases, sobre el efecto macho sobre la activación de los ciclos de las hembras. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la presencia del ternero? La presencia del ternero va a generar un bloqueo, decimos que es un bloqueo a nivel hipotalámico, ¿sí?
Eh, generalmente, los estrógenos que se van a ir formando, porque las ondas foliculares siempre van a haber, pero lo que realmente importa o lo que determina es el tamaño de esos folículos. Entonces, tenemos folículos chiquititos con un poquito de estrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Ante la presencia del ternero, ese poquito estrógeno genera un feedback negativo con el hipotálamo y con la liberación de GnRH. ¿Entienden? Entonces no va a haber liberación de GnRH, la hipófisis no va a liberar más FSH ni LH. ¿Sí? Ahora, luego del destete, nosotros hacemos un retiro del ternero, les dije, o un destete precoz en los casos que sea necesario, cuando realmente esa hembra le queda muy poco tiempo. Por ejemplo, cuando hoy vieron que hablamos de la cola, por ejemplo, la cola de parición, que le queda muy poquito tiempo, o sea, la que me paría en septiembre, que le quedaba ahí, octubre, noviembre, o sea, sí, la que paría en realidad en noviembre, perdón, la que paría en septiembre, que le queda muy poquito tiempo por puerperio fisiológico para poder preñarse, se suelen elegir estas estrategias tan abruptas, digamos, ¿sí? Tan como los destetes, un hiperprecoz, un destete precoz, estamos hablando de sacar terneros de nada, de 60 días, de menos de 30 días, para justamente lo que se hace es, se le ayuda a la hembra a reactivar rápido la comunicación y todo su eje para volver, o sea, se le ayuda a la hembra a volver a quedar preñada, ¿sí? A expensas del desarrollo del ternero, depende de cómo se haga el destete justamente. Entonces, tenemos que el retiro del ternero justamente lo que hace es reactiva esa comunicación entre el hipotálamo, la liberación de LH necesaria para poder garantizar una ovulación, ¿sí? Ahora, pueden ver en este gráfico justamente cómo antes del destete tenemos pulsos de LH, realmente son pulsos de muy baja frecuencia y muy baja amplitud, y luego son pulsos bastante más amplios y más frecuentes hasta que desencadena la ovulación. Entonces decimos que el amamantamiento realmente tiene, o la presencia del ternero al pie tiene un gran efecto, pero esto también es un poco variable con respecto a las especies, ¿no? Desde un bloqueo total prácticamente en la cerda a un bloqueo inexistente en el caso de la oveja, donde la oveja se preña con el cordero al pie, ¿sí? Bueno, lo que yo les decía también es que muchas veces se puede manejar esto a través del número de ordeñas en vacas lecheras, ¿sí? Una cosa es que yo deje, por ejemplo, el ternero al pie, donde el intervalo parto-primer celo se va a extender bastante a 72 días. Ahora, si yo reduzco el número de ordeñas, voy a reducir bastante este intervalo hasta, bueno, para que ustedes vean que es una herramienta que realmente se puede utilizar para poder manipular esto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el otro factor que también tenemos que manejar? Tenemos que tener en cuenta la condición corporal de los animales, ¿sí? De los vientres. ¿Por qué? Porque el balance energético negativo también compromete la reanudación, la comunicación entre estas glándulas. Entonces, ustedes van a ver que luego del parto, generalmente se produce un normal balance energético negativo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en la segunda parte de esto que se produce el pico de la lactancia. Y si a esto depende el momento en el cual se produce el parto, si el parto se produce, por ejemplo, en pleno invierno, donde si yo tengo los animales a campo natural, tengo campos quemados por el lado, o sea, puede tener una oferta forrajera bastante restringida en cantidad y en calidad, si no doy grano, si no doy algún tipo de forraje conservado, si no tengo
Si no tengo heno, silo, algo para dar, ese animal va a caer en balance energético negativo. O sea, ¿qué pasa? Va a degradar sus reservas grasas para poder seguir manteniéndose con vida, mantener la gestación, ¿sí? Empezar a adelgazar ese animal. Ahora, ese balance energético negativo también atenta contra la reestructuración o la comunicación hormonal entre hipotálamo, hipófisis y gona. Entonces, si nosotros le restringimos a las hembras en la energía suministrada, vamos a tener también un bloqueo a nivel hipotalámico hipofisiario, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si nosotros restablecemos la concentración de energía, no solamente vamos a tener mayor posibilidad de que se produzca el pico LH, sino también mayor cantidad de FSH circulante, ¿sí? Los folículos que se van a reclutar va a haber mayor crecimiento y también mayor posibilidad de que se produzca la maduración de esos folículos, maduración, digamos, la última parte del crecimiento folicular y ovulación, ¿sí? Bueno, entonces, ustedes tienen que interpretar, digamos, la situación de los animales en cuanto a su ambiente y para poder, digamos, ver la película completa. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, los animales, las reservas corporales de los animales pueden estar, si ese animal no está sufriendo carencia nutricional, va a estar prácticamente intacta, sí, pero luego el consumo de materia seca va a ir creciendo, digamos, pero bueno, luego después se va a reducir por tamaño, por un tema gestacional. Pero luego del parto, realmente las reservas corporales van a ir disminuyendo, pero van a ir disminuyendo porque las demandas de la producción de leche se va a incrementar, como también el consumo de materia seca va a incrementarse debido a la necesidad de producir leche, ¿sí? El pico de lactancia. Todo esto atenta contra esto que estábamos hablando, ¿sí? Contra la reestructuración de la comunicación entre el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Entonces, como ustedes pueden ver en este gráfico, es muy importante realmente la condición corporal de los vientres al preparto para poder garantizar un puerperio lo más fisiológico posible y que demore solamente 60 días y no tener ningún tipo de anestro causado por la condición corporal, ¿sí? Entonces, en este gráfico ustedes pueden ver cómo la condición corporal al parto está en completa relación con el intervalo del parto con el estro. Entonces, pueden ver, por ejemplo, cómo un animal que está en condición corporal 3, ¿sí? Que es una dieta, hablemos de una dieta deficiente, ¿sí? Un animal que está en condición corporal 3 al parto, realmente va a tener un intervalo posparto, digamos, mucho mayor, así tengo una condición corporal, por ejemplo, de 5. Si yo tengo una condición corporal, por ejemplo, de 3, vamos a tener 100 días, alrededor de 100 días, para poder volver a ciclar luego el parto. Ahora, si ese animal ya está con una condición corporal de 5, por ejemplo, que es lo que en esta región, por ejemplo, se pide o se intenta lograr, ese animal va a tener más o menos 45, 60 días, va a ser bastante corto. Ustedes pueden ver acá, tengo una dieta, continuando inclusive con una dieta eficiente, ese animal va a tener un intervalo bastante corto, entre 45 y 60 días, que es lo esperado, ¿sí? Bueno, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es la presencia de ciclos cortos que generalmente se producen, ¿sí? Entonces,
Nosotros tenemos la reestructuración, digamos, anatómica. Tenemos que escapar del bloqueo del ternero. Tenemos que tener en cuenta de que ese animal no esté en anestro más nutricional, ¿sí?, que lactacional. Y aparte de eso tenemos que tener en cuenta que muy comúnmente los primeros ciclos, muchas veces los primeros ciclos sean anovulatorios, o también que el primer ciclo ovulatorio sea un ciclo corto. ¿Qué quiere decir esto? Que ese cuerpo lúteo no es que sea más sensible a la prostaglandina, sino que ese cuerpo lúteo, acuérdense que se forma a partir de las células de la granulosa y de la teca, ¿sí? Es realmente muy importante que estas células tengan o hayan sido expuestas a progesterona antes de la ovulación, ¿sí?, durante su formación. Entonces, durante un periodo corto, ¿no? Pues en algún momento de su vida siempre hubo progesterona circulando, incluso obviamente durante la gestación. Pero ¿qué pasa? Esos primeros folículos, o el folículo que ha ovulado por primera vez, esas células de la granulosa no han tenido por mucho tiempo contacto con progesterona, no han estado expuestas a progesterona. Entonces ese cuerpo lúteo es un cuerpo lúteo deficiente, se denomina de vida media corta. Entonces, por ejemplo, si un animal queda preñado con estos ciclos, que los primeros ciclos cortos muchas veces, no le da tiempo, o sea, el cuerpo lúteo cae, sufre luteólisis, antes de que ese embrión que se haya generado llegue a poder implantarse, llegue a emitir la señalización necesaria para poder establecer la comunicación embrión-materna y la implantación. ¿Entienden? Entonces muchas veces ese primer ciclo, ese primer celo, pudo haber sido ovulatorio, pudo no haber sido silencioso, un celo normal, pero muchas veces por ahí no es fértil ese celo, ¿sí? No me genera una preñez exitosa. Entonces también tenemos ese otro factor. Yo digo que es bastante, si bien el proceso fisiológico es sencillo, la aplicación práctica de esto o la importancia real práctica es muy, muy grande y hay que basarse, más adelante seguramente otras materias van a ver, y valerse de diferentes herramientas para poder manejar esta etapa del ciclo, ¿sí?, del ciclo productivo sobre todo. Arriba pueden ver cómo, por ejemplo, las vacas de leche, luego de un ciclo, de diferentes ciclos, digamos, se normalizan, ¿sí?, a la segunda o tercera ciclo. Y en la vaca de carne no, la vaca de carne es bastante más lenta en ese sentido, si tenemos varias ondas y tenemos prácticamente 2 ciclos antes de tener un ciclo normal y con un cuerpo lúteo normal, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características de los primeros ciclos? Van a ver que, por ejemplo, el número de ondas foliculares, la ovulación y la manifestación de celo van variando según los ciclos posparto, si es el primero, el segundo o el tercero. ¿Sí? También, bueno, el número de ondas foliculares. Va a ser mucho más amplio, depende si es el primer ciclo posparto, si ya es el segundo ciclo posparto, el número de ondas foliculares que van a comprender este ciclo va a ser mucho más estable, y directamente en el tercer ciclo ya van a ser 3 ondas, no es lo esperable. Lo mismo los días, la ovulación, o sea, los días posparto, va a, perdón, más o menos se va a generar la ovulación en el tercer ciclo posparto a los 48-51 días. Y las manifestaciones de celo generalmente cuando tenemos un ciclo corto, digamos, parto, prácticamente es probable que no haya manifestaciones de celo, pero recién en el tercer ciclo va a ser un ciclo más o menos normal, ¿sí? Bueno, como decíamos hoy, en vacas de cría generalmente podemos esperar esto entre los 60 y los 65 días por parto. Vacas de leche es un poco
Es antes, justamente teniendo en cuenta de que estos animales se les retira el ternero mucho antes, ¿sí? Bueno, ahora, en las yeguas generalmente retornan bastante rápido, tienen un ciclo fértil, pocos días después, 10 días alrededor de hoy, vimos eso, 10 días alrededor después del parto. Pero bueno, si ya tenemos un puerperio más extendido, tenemos que empezar a prestar atención porque podemos encontrarnos frente a un proceso de retención de placentas, membranas fetales, ¿sí? Ahora, ¿qué es la retención de placentas, membranas fetales? La retención de placenta es un proceso patológico por el cual en el cual no se eliminan las membranas luego de más o menos 12 horas, esto va variando. Es a veces común, es común en animales, por ejemplo, con condición corporal muy baja, y es también muy común en algunas enfermedades infecciosas zoonóticas, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la retención de las placentas. Generalmente se tendría que intentar llamar a un veterinario para que haga, o por lo menos tener muchísimo cuidado si se va a hacer la remoción de las placentas, ya les digo, por las enfermedades zoonóticas, como por ejemplo la brucelosis. Y muchas veces, lamentablemente, debido a diferentes factores, puede ser generalmente estrés nutricional puede producir algunas intoxicaciones, algunas toxemias, se puede producir, bueno, enfermedades infecciosas, ni hablar de las enfermedades infecciosas, se puede producir abortos, los abortos, generalmente cuando se habla de abortos se habla comúnmente más de enfermedades infecciosas que otra cosa, en diferentes momentos, en diferentes tercios de la gestación. Si tenemos un aborto y tenemos retención de placenta, bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado, como les decía hoy, por las infecciosas. Cesáreas se pueden dar también, generalmente las cesáreas son más comunes cuando cuando no hay relación entre el tamaño del feto y el tamaño de la madre, fetos muy grandes, vaquillas servidas con toros muy grandes, con alto peso al nacer, animales con muy bajo estado corporal, es también bastante común, puede ser en el caso de gemelos, muchas veces paren, inclusive esto paran bastante bien, y bueno, lamentablemente muchas veces, o en casos de prolapso, por ejemplo, bueno, en algunos casos realmente hay que recurrir a la fetotomía, en los casos de los partos distóxicos, eso justamente cuando no hay una relación entre el feto y la madre, muchas veces parto distóxico es un parto que demora mucho más tiempo de lo que debería, eso ya lo tuvieron que haber visto la clase pasada, y bueno, hay que recurrir a maniobras como por ejemplo fetotomías, ¿sí? No es lo ideal y generalmente intentamos que esto no pase. Son pérdidas económicas que creo que eh, nadie está dispuesto a correr, ¿sí? Bueno, tenemos la primera parte, que es toda la parte puerperia. En la segunda parte vamos a hablar de lactancia y todo el proceso de desarrollo de glándula mamaria, inyección de leche, ¿sí? Para completar toda esta etapa. Bueno, nos vemos pronto.